Cuando la idea está, entonces tenemos que plantear un problema. Esta es como la segunda parte importante del proceso de la metodología en investigación. ¿Por qué? El planteamiento del problema es el centro, es que es el corazón de la investigación. Si no hay un buen planteamiento del problema, es muy difícil definir los métodos para darle solución al problema de investigación. Entonces, si tienen que tomarse el tiempo suficiente para plantear su problema, los días, los minutos, todo, por favor háganlo bien. De acá nace todo. Entonces tiene que quedar muy completo, hay que escoger muy bien lo que vamos a hacer. En este proceso de planteamiento del problema es necesario afinar y estructurar toda esa idea. Entonces tengo una idea y tengo que empezar el proceso. Tengo que conocer el tema, eso es básico. A veces creemos que conocemos el tema, pero cuando nos metemos en la literatura, ahí es un poco donde empezamos a decir, ve, no conocía esto, esto para mí es nuevo, ¿qué habrá pasado? Ve, salió algo ayer, ¿qué descubrieron ayer? Y tengo que pensar también cuál compleja es esa idea, porque hay ideas que pueden ser incluso tan difíciles que, por ejemplo, para uno solo es imposible, tengo que conformar un equipo o no tengo los recursos suficientes. Tengo que buscar todos los antecedentes que haya, como les dije, para la idea, para conocer bien el tema. Y tengo que mirar estas dos partes que son para mí también fundamentales, y es el empeño y las habilidades personales. ¿Por qué el empeño? Porque ¿cuánto tiempo podré yo gastarle al proceso investigativo que estoy haciendo? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Nada? En mis tiempos libres va a ser de mi tiempo completo, es mi trabajo de investigación de grado, es mi tesis doctoral, es cualquier cosa, y definitivamente eso es importante. Y las habilidades personales. Acá no es solo limitarnos en lo que sabemos en este momento, sino pensar también qué podemos aprender, y eso es lo que nos nutre con otras personas que ya hayan investigado o que ya hayan hecho estos procesos de investigación. Y ahí vamos a empezar a consolidar nuestro planteamiento del problema. Dentro de los criterios para plantear un problema de investigación es que siempre, por favor, debe haber una relación entre dos variables que pueden ser medidos. Entonces, por ejemplo, ¿será factible hacer una investigación sobre el peso del alma en las personas tristes versus el peso del alma en las personas felices? Ninguna de estas se puede medir, estas variables no pueden ser medidas, por ende no podemos aplicar ningún método empírico para probarlo. Siempre debe estar formulado como pregunta. Cualquier tipo de pregunta, les pongo unos ejemplos: ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona X cosa con Y resultado? Todos los tipos de preguntas, las preguntas pueden ser de generales a específicas, y también siempre les sugiero que comiencen a escribirlas, porque muchas veces uno puede tener 10, 15, 20 preguntas y le toca quedarse con 3 o consolidarlas en 5 para que lo puedan hacer de una forma óptima. Siempre debe implicar la posibilidad de realizar esa prueba empírica, vuelvo y les repito, porque todas esas variables deben tratar de demostrarse, y todo eso en una factibilidad de la realidad objetivo. Entonces todo debe medirse. En nuestro medio, pues, que estamos hablando de investigación biomédica, sabemos de que lo que se mide, por ejemplo, es con estadística, con números. Los elementos para plantear el problema, entonces pensemos, por ejemplo, en estas personas que están pintando ese cuadro. Entonces, el hombre que está ahí pintando primero quiso decir, bueno, el objetivo que yo quiero hacer es demostrar una nueva técnica sobre óleo con un pincel que tiene tanto grosor, punto. ¿Por qué? Listo. Porque quiero demostrar que es mejor que la técnica que hay sobre el pincel Y en, no sé, en una tela diferente, en lienzo, por ejemplo. Tiene que tener también una justificación, entonces yo justifico que esto es importante porque acá voy a crear un nuevo conocimiento, esto va a ser importante para las futuras clases de pintura, ¿cierto? Y también el investigador debe cuestionarse sobre otras cosas. ¿Qué materiales va a usar? ¿Es posible usarlos? ¿Tengo disponibilidad ante ellos? Todo eso tienen que tenerlo muy claro. Entonces, los elementos del planteamiento del problema radican desde los objetivos hasta la evaluación de las deficiencias. Entonces, los objetivos es todo lo que se aspira en investigación,
Los objetivos siempre deben ser lo más claros posibles y siempre deben ser las guías de estudio. Esto es importante porque a muchos nos ha pasado que incluso tenemos nuestros objetivos, pero cuando redactamos nuestras conclusiones no están enmarcadas en los objetivos de investigación. Entonces siempre deben ser la guía de todo el proceso investigativo. En las preguntas de investigación, todo lo que sugiera la respuesta y lo que yo quiera buscar en la investigación. Pueden ser preguntas muy grandes, de generales, y quiero simplemente concretarlas para poder hacerlas más factibles. Y la justificación es importante porque piensen, es como convencer a una persona de que les patrocine su investigación. Ahí es donde ustedes tienen que hablar de la conveniencia, de la relevancia social, de las implicaciones prácticas, qué valor teórico tiene su investigación y qué utilidad metodológica va a tener. Y de acá no olvidemos la viabilidad, si se puede realizar, si no se puede realizar, en cuánto tiempo, porque eso también es importante, cuántas personas necesito mucho capital, necesito poco capital, y si mi investigación o la idea que yo tengo va a resolver algún tipo de deficiencia en el conocimiento. Para plantear entonces el propósito de estas preguntas, yo les puse unos ejemplos de verbos que usualmente podemos pensar, evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes, mirar una causa de un fenómeno, pero todo esto marcaban qué tipo de investigación vamos a llevar. Esto básicamente está en otra parte, que es el alcance de la investigación, que se hablará mucho después. Ejemplos de planteamientos con objetivos imprecisos, en este caso, analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. Entonces, es un objetivo impreciso porque, pues, ¿cuáles causas? Son causas biológicas, sociales, no lo sabemos muy bien, y también que es una mujer mayor. Entonces, esto tiene que quedar muy claro dentro del planteamiento del objetivo. Conocer las consecuencias de la depresión, ¿sí? También qué tipos de depresión o todas las consecuencias para la persona, consecuencias para la sociedad, no lo sabemos, es muy grande, es muy impreciso. Determinar el riesgo de estar expuesto a minerales pesados, sí, pero pues cuáles riesgos, cuáles minerales, vuelvo a lo mismo. Entonces, cada vez que se planteen un objetivo, tengan por favor presente que es necesario ser muy precisos en lo que ustedes van a hacer. Entonces, definir, por ejemplo, que es una mujer mayor. Entonces, mujer mayor de 50 años, hasta los 100 años, por ejemplo. Y así van a generar unos objetivos con más precisión. De acá entonces tenemos unos problemas respecto a la formulación de los objetivos. Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo un proceso. Entonces, un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo o revisar la forma en que ha sido definida la satisfacción laboral. Esos son etapas y no son procesos. Por eso ahí hay un problema en la generación de ese objetivo. Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia entregable, producto o impacto de la investigación. Entonces, otro ejemplo, disminuir el número de decesos provocados por el COVID-19, por ejemplo. Eso es una consecuencia, ahí no hay un objetivo. O desarrollar un procedimiento quirúrgico. Listo, ese va a ser el impacto, el objetivo, el producto, y no realmente todo el proceso de investigación. Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa, sino la obtención de un dato o de cierta información. Por ejemplo, determinar el número de casos VIH positivos en una institución de salud mental. Pues, el número de casos y determinar cuántos son es una parte de la investigación, ese no es un objetivo. Objetivos o preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda investigación. Entonces, un estudiante se puede plantear que va a realizar un sondeo sobre la carga de materias que tiene el programa de medicina en varias universidades de una ciudad. Pues no vale la pena desarrollar toda una investigación, simplemente voy y le pregunto a cada universidad pues cuántas materias tiene su programa de medicina. Entonces no vale la pena hacerlo. Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos o van en varias direcciones. Entonces acá alguien se puede plantear los siguientes objetivos. Conocer la satisfacción de los trabajadores de salud frente a sus jornadas laborales.
Percibir si los trabajadores de salud están satisfechos con su jornada laboral y el tiempo que comparten en familia. Conocer el valor que tiene la remuneración de los trabajadores de salud frente a su jornada laboral. O sea, acá hay muchas ideas que van para estudios completamente dispersos en varias direcciones, por lo que los objetivos no aplican en este sentido. Acá les hago una sugerencia sobre el planteamiento del problema. Esto es importante, lo pueden encontrar en Hernández Sampieri y de hecho en el libro y en el texto pueden encontrar ejemplos para redacción de un planteamiento del problema que me parece muy interesante para los que apenas estamos introduciéndonos en esta área de la metodología de la investigación, pero siempre podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a dedicar un párrafo simplemente a explicar la intención o la finalidad básica del estudio, es decir, nuestro objetivo central. De ahí vamos a redactar unos objetivos específicos que también pueden ir en 1 o 2 párrafos, pero recuerden que esos objetivos específicos deben ser la consolidación de todo lo que es el objetivo central. Es decir, una vez yo leo todos los objetivos específicos y leo el objetivo central, sé que ahí están inmersos. Entonces, para que los hagan completamente articulados. Las preguntas de investigación también pueden ir en 1 o 2 párrafos. Estas preguntas de investigación, como les dije, pueden empezar con 20, 50 preguntas de investigación, pero eso no lo van a poner así. Tienen que tratar de consolidarlas lo más que puedan o las preguntas que sean más relevantes para poder sacar las hipótesis y de ahí las variables. Van a dedicar también 1 a 3 párrafos que respondan a la justificación del estudio, qué aportará este estudio, por qué es importante hacerlo, qué propuestas doy yo para tratar de resolver esa problemática que tengo, qué aportó la investigación, por qué es importante llevarla a cabo, qué se ha hecho, etcétera. Todo eso lo van a justificar. Y siempre les digo, piensen como si les estuvieran vendiendo una propuesta a alguien y alguien se las tenga que comprar. Y al final pueden poner deficiencias en el conocimiento del problema. Esto es importante porque es que también va a explicar su investigación o su idea por qué realmente es buena, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las deficiencias actuales? ¿Cómo se piensan solventar en este proceso de investigación? Si voy a hacer un protocolo, si voy a hacer una guía, si voy a hacer una investigación, un artículo original. ¿Cuáles eran las deficiencias y cómo se solventaron mediante la implementación del estudio? Etcétera, etcétera. Este es el encuadre que podemos usar. Esto es lo que básicamente nos van a pedir cuando hagamos una solicitud de una idea, de una financiación de un estudio o incluso para estar en un grupo de investigación, siempre tenemos que convencer de lo que vamos a hacer.